Gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a hablar con el abogado Miguel Ángel Pedraza, el único precandidato inscrito formalmente para la alcaldía de Bucaramanga por el Partido Liberal. Vamos a analizar el difícil panorama político que tiene esta colectividad para retomar el poder local. Doctor Pedraza, bienvenido a Corrillos. Bueno, ¿cómo es eso de que deja a un lado la comodidad de su actividad jurídica para meterse en eso tan desagradecido y tan criticado como lo es la política? Gracias, Juvenal. Esa pregunta me la hacen con mucha frecuencia, que por qué abandono lo que llamarían algunos esa zona de confort, de estar ejerciendo la profesión como abogado, además de ser profesor universitario, conferencista invitado en diferentes universidades, y dar ese salto a la política. Hay varias razones. En esencia, pienso yo que se debe dignificar lo público con buenos candidatos, con candidatos serios, con candidatos honestos, con candidatos responsables. Rescatar precisamente la política digna, la política que se hace con decencia. Y por eso estamos intentando presentar en Bucaramanga una propuesta de hacer un pacto por Bucaramanga con todos los ciudadanos, con toda la gente de Bucaramanga, para que luchemos por una Bucaramanga honesta, una Bucaramanga decente, una Bucaramanga digna. Pensaría yo que el ejercicio profesional, que ha sido muy fructífero en mi vida, que me ha traído muchísimas satisfacciones, podría estar llegando a un límite final, sin desconocer que estoy muy vinculado con todo lo que tiene que ver con la academia en el marco del derecho penal, del derecho procesal penal y del sistema penal acusatorio. Seguiremos escribiendo seguramente, seguiremos opinando sobre temas de justicia, seguiremos opinando sobre temas de política criminal, pero es muy importante participar de la vida política nacional, de la vida política regional y de la vida política local. Y la única forma de hacerlo, Juvenal, es a través de un ejercicio de presentar mi nombre ante el escrutinio del Partido Liberal y el escrutinio de toda la ciudadanía para ejercer un derecho constitucional, Juvenal, el derecho a elegir y ser elegido. Tengo esa potestad constitucional y por eso presento mi nombre abiertamente, con absoluta honestidad, con absoluta transparencia, con el mayor respeto, pero con la mayor vocación de servicio ante todos los ciudadanos de Bucaramanga. Primero que todo ante el Partido Liberal, y confiando en lograr el aval del Partido Liberal, presentaré mi nombre para el escrutinio de toda la ciudadanía en pos de obtener ese favor popular que necesitamos para poder participar en las decisiones que nos afectan. Esto de lograr el aval del Partido Liberal para la alcaldía de Bucaramanga se ha vuelto una misión imposible. ¿Por qué se ha dado ese panorama tan horrible? Juvenal, para nadie es un secreto la división en el Partido Liberal. Desafortunadamente no se han puesto de acuerdo los integrantes de su bancada parlamentaria, tampoco se han puesto de acuerdo, hay muchas definiciones al interior de los integrantes del Partido Liberal en el Consejo Municipal, aunque ahí podrían existir acuerdos más fáciles, podría pensarse. En realidad es difícil la situación por la que se está atravesando, pero al mismo tiempo todo está en un marco de democracia. Precisamente de eso se trata, de que se presenten diversos nombres o diversas propuestas o diversos personajes para aspirar a que el Partido Liberal llegue unido a las próximas elecciones y presente un candidato único a la alcaldía de Bucaramanga. A mí me dijeron que hay que preinscribirse o inscribirse como precandidato y estoy cumpliendo con ese cometido. En otras palabras, estoy observando los protocolos, las reglas y los procedimientos que se establecen en el Partido Liberal para aspirar a una candidatura o lograr la candidatura única del Partido Liberal a la alcaldía de Bucaramanga. Por ahí he sabido de que el concejal Wilson Mora, hoy presidente del consejo, quiso presentar su nombre. En alguna ocasión me lo manifestó personalmente de que se iba a inscribir como precandidato, pero no lo hizo. Conocimos la semana pasada la intención que tuvo Fernando Vargas de presentar el nombre de Miguel Ángel Sánchez, secretario general del Partido Liberal a nivel nacional, pero parece que esa opción no tuvo el eco suficiente y se presentaba, según se afirma, un conflicto de intereses del doctor Miguel Ángel Sánchez por ostentar actualmente la condición de secretario general del partido. También está el nombre de Freddy Anaya y por supuesto se sabe y se conoce ampliamente de la aspiración de la señora Claudia Lucero López, esposa del senador Miguel Ángel Pinto. Lo importante es que se depuren todos estos nombres, lo importante es que el Partido Liberal logre una unidad frente a un solo nombre, porque
es necesario que el partido llegue unido a las próximas elecciones y llegando unido, fortalecido, pueda establecer otra alianza con diferentes partidos o con diferentes colectividades. ¿Cuál debería ser el mecanismo para la entrega del aval? ¿Consenso? ¿Encuesta? Y en ese proceso, ¿deben participar también Claudia López y Jaime Andrés Beltrán? Desconozco en este momento cuál es el mecanismo que se va a utilizar y habría que revisar muy bien los estatutos para saber cómo el Partido Liberal debe maniobrar, operar frente a este aspecto. La consulta ya está descartada, Juvenal. En realidad no puede haber consulta porque no se solicitó ante el Consejo Nacional Electoral, ante la registraduría. Habría que mirar el mecanismo de la encuesta o habría que mirar el mecanismo del consenso parlamentario. Yo he venido insistiendo mucho, desde que presenté mi candidatura he venido insistiendo que esta candidatura que yo presento es una candidatura dialogante, es una candidatura convocante, es una candidatura que busca la unidad del liberalismo, es una candidatura que busca el consenso, que busca la concordia, que busca los acuerdos, los pactos, porque la política se trata de eso, de llegar a puntos de consenso entre diferentes actores de la vida política para que podamos tener un rumbo fijo, un norte determinado. Entonces siempre he propugnado por la unidad del Partido Liberal y empiezo por decir que el partido debe llegar unido a las próximas elecciones para llegar fortalecido y poder hacer alianzas con otras colectividades. No sé qué vaya a pasar con otros candidatos como el doctor Jaime Andrés Beltrán o con la doctora Claudia Lucero López. Desafortunadamente, Juvenal, ellos renunciaron al Partido Liberal. Cuando uno renuncia a una colectividad, renuncia a un movimiento político, a un partido político, está diciendo que no quiere pertenecer a ese partido. Y Jaime Andrés Beltrán, sus razones tendrá, en su momento renunció al Partido Liberal y en su momento Claudia Lucero López también renunció al Partido Liberal. Haciendo mea culpa, señor Pedraza, ¿quién tiene la culpa de la crisis liberal? ¿Su propia dirigencia o los ataques propinados por Rodolfo Hernández, que al parecer tienen como objetivo borrarlos del mapa? No, la culpa incluso puede pensarse, si hablamos de culpas, puede pensarse que se retrocede al nivel nacional, que se mira en un espejo del nivel nacional, porque desafortunadamente el liberalismo, el Partido Liberal, ha venido perdiendo su incidencia protagónica en el nivel nacional. Para nadie es un secreto que se han perfilado otra serie de movimientos, de que el Centro Democrático en Colombia empezó a ocupar unos espacios que en otra época ocupaba el Partido Conservador y también el Partido Liberal. Para nadie es un secreto que hemos perdido demasiado protagonismo en el contexto nacional y eso se ha reflejado en las regiones. Y si nos vamos a mirar la crisis de las instituciones, la crisis de los partidos, enfrentado con unos malos comportamientos de sus representantes en la administración pública, indiscutiblemente eso ha generado un desprestigio total en los movimientos políticos, en el Partido Liberal y en otros partidos. Pero de eso se trata, Juvenal, de recuperar la confianza en lo público, de dignificar lo público a través de los partidos. Los partidos políticos pertenecen a la institucionalidad del país. Allá en la Constitución Política hay un título que se refiere específicamente a los partidos políticos y a la participación democrática, a lo que llamamos democracia participativa, y los partidos políticos son los que representan esa democracia participativa en Colombia. La crisis puede venir de muchos factores, la incredulidad de la gente frente a la política, pero para eso están los partidos y para eso están los nuevos personajes y las nuevas personas en los partidos, para tratar de recuperar la confianza en las instituciones y tratar de recuperar la confianza en eso que se llama democracia participativa. Participar en democracia, y no hay nada mejor que hacerlo a través de los partidos políticos. Indiscutiblemente, el descrédito del Partido Liberal en Bucaramanga, el desprestigio del Partido Liberal en Bucaramanga, las malas actuaciones de algunas personas que encarnaban y representaban al Partido Liberal, pues le dieron caldo de cultivo y le dieron discurso al doctor Rodolfo Hernández Suárez, no solamente para ganar las elecciones hace 4 años, sino para también, desde la administración municipal, vapulear, atacar y desprestigiar aún más al Partido Liberal. ¿Tiene usted o tuvo algún tipo de relación profesional con el hoy alcalde de Bucaramanga? No, en realidad ninguna. Lo que debo manifestar, y lo digo con absoluta honradez y con absoluta honestidad profesional, es que antes de Rodolfo Hernández ser alcalde de Bucaramanga, yo ejercí como su abogado personal
en algunos asuntos penales que se ventilaron en contra de Rodolfo Hernández por su constructora HG, y en ese orden de ideas le presté una asesoría de naturaleza penal al doctor Rodolfo Hernández antes de ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga, siendo candidato a la alcaldía de Bucaramanga, pero antes de que Rodolfo Hernández fuera alcalde de Bucaramanga. Es más, yo le tengo una anécdota, Juvenal. Alguna vez cuando yo era alcalde de Bucaramanga, en una reunión con Rodolfo Hernández, yo le decía: no, mire, Rodolfo, tenemos que hacer algo. Rodolfo, es que debemos hacer algo. Yo hablaba en plural y el mismo Rodolfo me dijo: ¿cómo así que tenemos? Si usted votó por Carlos Ibáñez, usted lo votó por mí. Eso es verdad, eso es completamente cierto. En realidad mi relación con Rodolfo ha sido una buena relación desde el punto de vista profesional en esas asesorías que le pude prestar a la empresa HG por unos inconvenientes o por unas denuncias que se formularon contra la empresa, que finalmente ya están totalmente solucionadas, que fueron precluidas en favor del doctor Rodolfo Hernández Suárez, pero no tuve ninguna vinculación, ninguna vinculación de carácter laboral ni de carácter profesional con la alcaldía de Bucaramanga, siendo alcalde el doctor Rodolfo Hernández Suárez. Para nadie es un secreto que estuve cercano a la administración en el primero y en el segundo año de gobierno por la gran expectativa que generaba el triunfo de Rodolfo y entronizar esos principios de Rodolfo, de la lógica, la ética y la estética, que finalmente fueron los que lo llevaron al triunfo en esta ciudad. Abogado Pedraza, sin quererlo poner en camisa de 11 varas, con esto de cascarle a un concejal y lo de Vitalogic, ¿qué debe pasar con Rodolfo Hernández en materia judicial? No, Juvenal, esos son hechos, han sido muy, pero muy graves, supremamente graves. Le tocaron el corazón por completo, es un ataque al corazón de la democracia y es un ataque al corazón de la lógica, la ética, la estética del gobierno de los ciudadanos. Eso fue muy difícil, es un episodio muy difícil, el episodio de Vitalogic, que entre otras cosas es un episodio que ya está teniendo alguna respuesta en los organismos de control, pues tenemos entendido que el próximo 30 de mayo hay una audiencia de imputación de cargos y de solicitud de medida de aseguramiento en un contrato de consultoría que se celebró dentro de eso que denominamos el escándalo Vitalogic. Por supuesto que ese es un problema, es un talón de Aquiles. El propio Manolo Azuero, es que esto no lo estoy diciendo yo, sino el propio Manolo Azuero dijo que ha sido el episodio más difícil que ha tenido que enfrentar la administración pública porque es un escándalo de corrupción absolutamente vergonzoso. Claro que lo ha destapado Corrillos, claro que lo ha destapado el diputado Edgar Suárez, claro que lo han destapado muchos tuiteros y muchos opinadores. Indiscutiblemente es un caso alarmante, vergonzoso y penoso. Uno desea que las personas que tienen que enfrentar esos procesos respondan ante la justicia. Desearía uno o no les desea el mal, pero sin duda alguna de las pruebas que se saben, de lo que se conoce, de lo que se tiene evidencia, pensaría uno que el resultado va a ser en contra de esas personas que participaron en ese vergonzoso, penoso y escandaloso caso de corrupción. Jamás se había visto un contrato de corretaje firmado en notaría donde se estaban comprometiendo vulgarmente los recursos públicos. Y el otro tema del que me pregunta Juvenal, relacionado con el golpetazo y con el escándalo bochornoso que propició el alcalde Rodolfo Hernández con John Jairo Claro, particularmente yo me remitiría a una columna que escribí por aquella época en el periódico Vanguardia Liberal, cuando todavía era columnista todos los viernes, en donde desaprobé por completo esa actitud de Rodolfo Hernández, donde me pareció no solamente un atentado desde el punto de vista personal o contra la integridad personal de John Jairo Claro, sino donde indiscutiblemente para mí, Miguel Ángel Pedraza, es absolutamente inaceptable, inadmisible el comportamiento de un alcalde de la ciudad, de esa naturaleza con cualquier persona y menos con un concejal, en este caso que fue el concejal John Jairo Claro. Eso de verdad que ha causado muchísimo desconcierto, muchísimo desaliento, muchísimo desagrado en la ciudadanía, y seguramente ese tipo de reacciones y ese tipo de actitudes pueden tener consecuencias desfavorables, desafortunadamente, para el alcalde Rodolfo Hernández y para su grupo de trabajo, particularmente en lo que tiene que ver con el escándalo de Vitalogic. ¿Por qué al alcalde Hernández le va bien en las encuestas, pero en esas mismas mediciones se advierte pesimismo de los bumangueses por el futuro de la ciudad? En esencia yo lo he visto así, Juvenal.
Rodolfo ha cautivado el corazón de la gente cuando le grita corruptos a los que él considera que son corruptos. Rodolfo ha polarizado la ciudad con ese lenguaje y de una u otra manera la ciudad le está diciendo a todos los opinadores y a toda la gente: en la ciudad hay polarización. Unos están con Rodolfo y otros no están con Rodolfo. Y ha aprovechado Rodolfo esa misma polarización en la que está el país y en la que está en la ciudad. Precisamente ha aprovechado ese escenario para terminar diciendo: acá estamos los honestos y todos los que no estén con nosotros, es decir, no son honestos, son corruptos. Otro punto. Entiendo yo que a la gente quisiera decirle a muchos políticos que son corruptos y no son capaces, o no tienen el escenario, o no tienen la vocería, y esa vocería la han encontrado en Rodolfo Hernández, y por eso, de una u otra manera, por ese lenguaje desabrochado y por ese lenguaje tan directo y tan frentero, se ha ganado el favor de muchos ciudadanos que lo respaldan con su popularidad y con su favorabilidad en las encuestas, particularmente ya encuestando o ya midiendo el nivel de aprobación de Rodolfo Hernández en la alcaldía de Bucaramanga. Pero más allá de eso, que es una relación entre lo que es la chabacanería y el desabrochamiento del alcalde y su relación con la ciudadanía, que a la ciudadanía le gusta ese lenguaje frentero, no creería que el irrespetuoso, pero sí el lenguaje frentero de Rodolfo Hernández. Más allá de eso, es innegable que la ciudad no va por buen camino, que hay unos problemas muy pero muy delicados que desafortunadamente no se pudieron solucionar en el gobierno de Rodolfo Hernández, a pesar de tantas promesas en aquella época de la lógica, la ética y la estética. Freddy Anaya, patrocinado por los concejales. Miguel Ángel Sánchez, patrocinado por Fernando Vargas y Gaviria. A usted, ¿quién lo patrocina para la alcaldía? A mí me patrocina el Partido Liberal, yo quiero que me patrocine el Partido Liberal, pero si me van a pedir así, en una pregunta al rompe, que cuál es mi patrocinador parlamentario, no tengo duda en decirlo que es el doctor Jaime Durán Barrera, con quien tengo una excelente amistad, una buena amistad. Reconozco lo que ha sido Jaime desde que llegó al Partido Liberal, entiendo que Jaime agrada o tiene bastante agrado por mi nombre, lo ha promovido, con él nos hemos sentado a hablar, hemos querido con él hablar de un lenguaje inclusivo, de un lenguaje de consenso, de un lenguaje de convocatoria. Con él estamos invitando a la unión del partido. Precisamente Juvenal Jaime Durán ha sido el primero de todos los parlamentarios liberales que ha querido precisamente encarnar la unión del partido, porque en el lenguaje de Jaime y en los pronósticos de Jaime sabe que si queremos recuperar el poder en Bucaramanga y mantenerlo en Santander, es necesario que el Partido Liberal llegue unido a la próxima contienda electoral. Antes, candidatos con propuestas o sin propuesta. Hoy, candidatos con plata o sin plata. ¿Qué opina de la política actualmente? No, deben haber propuestas, candidatos con propuestas, candidatos con proyectos, candidatos con programas, que no todo se reduzca a un problema de plata, porque en la medida en que esto se reduzca a un problema de plata, de tulas de dinero, de ríos de plata, la política se pervierte, la política se corrompe. ¿Cómo es posible que hablemos de campañas de 5.000, 7.000, 10.000 millones de pesos, Juvenal? Si en una campaña se invierten 10.000 millones de qué pesos, ¿a qué llega el candidato elegido? Es innegable, llega a robar. Es innegable que llega a robar. En ese punto sí tendríamos que decir que hay identidad con el discurso de Rodolfo Hernández. Una campaña que valga 10.000 millones de pesos, pues indiscutiblemente convoca y aboca y desboca al candidato que gane a que llegue a la administración pública a cumplir unos compromisos nefastos y perversos y a recuperar esos 10.000 millones de pesos y multiplicarlos. Eso no sucede en esta campaña, porque aquí está primero la ideología, aquí está primero la ideología, el pensamiento, las propuestas serias, propuestas realizables, propuestas concretas, propuestas honestas, propuestas decentes, propuestas que respeten a la ciudadanía. Pero en política, más allá de ese concepto de que todo es la plata, nos interesa manejar ese concepto de plataforma ideológica, ideología y propuestas serias para beneficio de una ciudad, para beneficio de un departamento, para beneficio del país. El alcalde Lucho Borges dice que hay una campaña en su contra, una cacería de brujas, para mandarlo a la cárcel. Desde lo jurídico, ¿hay manos metidas de Rodolfo Hernández en ese proceso? No, yo pienso que no. Yo pienso que en ese punto respeto profundamente el pensamiento que tenga Luis Francisco Borges,
acerca de todo lo que rodeó su proceso ante la Fiscalía General de la Nación y que hoy enfrenta ante un juzgado de conocimiento. Pero el hecho cierto es que el escándalo de Manantial de Amor es un escándalo de corrupción o de presunta corrupción para favorecerlo, obviamente, con su derecho constitucional y legal a la presunción de inocencia, y que ese escándalo fue investigado por la Fiscalía General de la Nación, y la Fiscalía General de la Nación tuvo sus elementos de juicio, sus elementos de convicción y sus pruebas, sus elementos probatorios, no solamente para hacerle una imputación de cargos, sino además para solicitar medida de aseguramiento que fue avalada y que fue decretada por un juez de control de garantías, y además la Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación y formuló acusación en contra de Luis Francisco Borges Pedraza. Entonces yo pienso que el tema no es que fue que Rodolfo Hernández echó a la cárcel a Lucho Borges, no, a mí me parece que no se debe tratar de esa forma, por el contrario, se debe respetar las instituciones, lo que ha investigado la Fiscalía y lo que han hecho los jueces. ¿Qué le rescata usted a la alicaída administración de Rodolfo Hernández y que retomaría en un eventual gobierno suyo? Le rescato, si quiere, una sola. Le puedo rescatar muchas cosas, pero le digo una sola, Juvenal, y así lo piensa Miguel Ángel Pedraza. El parque más bonito que hay hoy en Bucaramanga, el parque más bonito es el Parque Lineal del Río de Oro, el que queda allá al lado de Villas de San Ignacio. Qué parque tan bello, qué parque tan hermoso, qué parque tan lindo. Es el parque más bonito de Bucaramanga y se hizo en la administración de Rodolfo Hernández. Ojalá todos los parques de Bucaramanga sean así. Abogado Miguel Ángel Pedraza, gracias por estar en Corrillos.